Tema 2.5. Proyecto constructivo. Muros de cabeza. Los muros cabeza son dispositivos colocados a la entrada y barra diagonal o salida de la obra y su objetivo es impedir la erosión de los tubos, ya sean de concreto o lámina, para guiar la corriente y de sostenimiento de las terracerías. Estos muros pueden ser de mampostería o de concreto y también pueden hacerse de mampostería seca, que serían solo obras provisionales. Sin embargo, los óptimos son los de concreto. La colocación de estos muros deberá ser paralela al camino. La altura de los muros cabeza debe ser tal que se extienda mínimo 15 centímetros arriba de su intersección con los taludes del camino. Podrá determinarse la altura del muro cabeza tomando en cuenta el diámetro del tubo y su espesor más 30 centímetros, es decir, altura igual a diámetro más espesor más 0.30 metros para diámetro de 1.20 metros, quedaría que altura es igual a 1.20 más 0.125 más 0.30 igual a 1.63 metros, redondeando a 1.65 metros. La longitud del muro cabeza depende del diámetro del tubo, espesor del tubo, altura del muro cabeza y del talud del terraplén, de tal manera que el pie del terraplén que se derrame alrededor del extremo del muro cabeza no invada la entrada y barra diagonal o salida de la obra. El ejemplo anterior y las tablas posteriores se hicieron tomando en cuenta el espesor de un tubo de concreto, ya que los espesores de los tubos de polietileno de alta densidad y de lámina son inferiores al de concreto, de manera que para estandarizar las alturas y longitudes de los muros se tomará como referencia las calculadas con tubos de concreto. Esto no afecta funcionamiento del muro, siempre y cuando se consideren la altura y longitud correcta para el diámetro y talud requerido. A continuación, se proporciona una tabla que, de acuerdo con el diámetro, ya los diferentes taludes proporcionan la longitud del muro. Sin embargo, la SCT editó la siguiente tabla en la cual muestra las dimensiones y volúmenes para los muros cabeza, que cabe mencionar que estos valores son para un talud de 1.50x1. Cajas. Cuando se tienen cunetas demasiado largas, es necesario colocar obras de alivio a las mismas con el fin de drenar las cuentas. Las alcantarillas que sirvan como obras de alivio deben tener este dispositivo para dirigir el agua hacia ellas. Las cajas pueden ser de mampostería o de concreto, en el cual el agua que circula por las cunetas cae por la caja y posteriormente entra a la alcantarilla. Estos dispositivos cuentan con un desarenador con altura de 0.15 centímetros, este tiene el fin de retener los arrastres que lleva la cuneta. Las dimensiones de las cajas están en función del diámetro, el número de líneas de tubo y el talud de corte. En la siguiente tabla editada por la SCT se muestran dichas dimensiones. Trabajos de campo. Es la parte fundamental para el proyecto en gabinete de las obras de drenaje y consiste en recabar información topográfica e hidrológica de la zona. Esta actividad la desarrolla una brigada especializada en replanteo, drenaje y secciones transversales que tiene el proyecto. Para el levantamiento de los ejes de las obras de drenaje es necesario recabar datos, a detalle, de estos ejes, entendiendo esto como el levantamiento de las distancias y elevaciones de los fondos, su comportamiento y posibles desvíos propuestos en campo, materiales de arrastre, etc. Asimismo, se levantará un reporte de todos los canales de riego o aguas negras, cruces con tuberías de instalaciones de energía o cualquier tipo de líneas de conducción, inclusive fibra óptica. El reporte de manantiales, depósitos de agua y zonas de inundación también son importantes. Los datos propios de los ejes de las obras están contenidos en lo que se conoce como registro de drenaje. La localización de los alineamientos de las obras de drenaje varía según su ángulo de cruce con respecto al eje de proyecto de la obra vial y se clasifican en ejes normales, radiales y esviajados. Localización. Es recomendable que los ejes para las alcantarillas se localicen en el fondo del cauce, cuando las pendientes no sean mayores al 35% y barra diagonal o esviajes fuertes. La localización del eje para una obra de drenaje deberá tomar en cuenta la cota de entrada y tratando de alinear a la salida. Si esto no fuera posible, se deberá especificar la elevación del fondo a la salida y proponer canal de encauce hacia esta. El ingeniero trazador quedará en libertad de levantar el eje en otra estación, si a su juicio, se dará cauce al escurrimiento cuando éste presenta dificultades de desplante y pendiente. En la reubicación del eje de una obra en campo o en gabinete, se deberá tomar en cuenta el tamaño de la cuenca,
su esviaje y su pendiente, procurando no forzar los cruces para cambiar su alineamiento, ya que esto puede afectar severamente la funcionalidad de la obra. Así como incrementar gastos en mantenimiento y conservación ocasionados por la erosión del agua que se crea por hacer fuertes desviaciones. En estos casos la obra deberá ser esviajada. Cuando el esviaje de una corriente sea menor a 10 grados, se podrá cambiar a una obra normal o radial, tomando en cuenta las condiciones de salida que ésta tenga, cuidando que los canales de salida no sean difíciles de ejecutar. Se deberá confiar en los datos que de campo se generen, pero el ingeniero proyectista queda con la flexibilidad de cambiar o disminuir los esviajes en base a los estudios que en gabinete se realiza. Levantamiento topográfico. En los trabajos de localización, el levantamiento topográfico de la obra de drenaje tiene objetivo de conocer el perfil del fondo por el eje del cauce con la longitud suficiente y detalles tales que minimicen las incertidumbres y faciliten su proyecto en gabinete. Esto se entregará en el formato de registro de drenaje, el cual tendrá que contar con datos como estación de la obra, esviaje, croquis de localización, tamaño aproximado de la cuenca, sentido de escurrimiento, tipo de cauce, tipo de suelo, materiales de arrastre, y observaciones propias de cada levantamiento. Cuando se tengan cuencas mayores a 400 hectáreas, se harán levantamientos de secciones transversales al eje de la obra, marcando el NAME en por lo menos 3 de ellas, así como indicar el tipo de corriente. Funcionamiento de drenaje. Es el informe entregado por la brigada de campo en el cual se describen las características, observaciones, recomendaciones y dimensión de las cuencas para cada una de las obras de cruce. En estos funcionamientos de drenaje es recomendable anexar reporte fotográfico de las obras existentes o de los fondos del cruce en la entrada y salida de la obra. Esto servirá para minimizar las incertidumbres que se tienen de campo y para la toma de decisiones en cuanto a su proyecto se refiere. Trabajos de gabinete. Los datos obtenidos en campo se entregarán a la oficina de proyecto como apoyo para realizar el trabajo de gabinete, como son los análisis hidrológicos e hidráulicos y el proyecto de la obra. Trazo de cuencas. En base a las observaciones y los datos de campo, cartas topográficas, cartas vectoriales, fotografías aéreas, restituciones y Google Earth, se podrá verificar las características topográficas e hidrológicas de la cuenca y determinar su área como sigue. Una vez corroborada la topografía de campo en gabinete, se trazará en cartas topográficas escala 1, 50,000 el eje de la carretera en estudio, localizando las estaciones de los cruces de las obras, indicando su sentido de escurrimiento. Como apoyo gráfico y con ayuda de fotografías aéreas de vuelo bajo y barra diagonal o Google Earth, se identificarán todos los cauces, zonas bajas, canalizaciones, almacenamientos de agua existentes y localidades que influyan en la carretera en estudio. Estudiado lo anterior, se efectuará el trazo de las cuencas identificando los parteaguas involucrados en la zona de estudio, delimitada por el eje del camino debido al efecto de bordo que crea el terraplén en la zona. Para determinar el área de la cuenca en las cartas topográficas, escala 1 a 50.000, se puede hacer con el apoyo de un planímetro, o cualquier método ideado por el proyectista. Hoy en día INEGI también edita las cartas topográficas en archivo imagen y las cartas vectoriales en archivo tipo de XF. Auxiliándonos con las coordenadas, esta podrá trabajarse en ambiente AutoCAD y obtener de manera directa el área de la cuenca expresada en metros cuadrados, y que según el método hidrológico a emplearse deberá hacer la conversión a hectáreas o km. Mediante la aplicación de la fórmula de Talbot, se calcula el área necesaria. Para ello es necesario el área de la cuenca y el coeficiente de escurrimiento dependiendo de la carta edafológica de la zona, ya que en ella te muestra dicho coeficiente. Por tanto, el dato lo puedes obtener descargando del portal de INEGI la carta en donde se ubique nuestro proyecto. Una vez teniendo el área necesaria y el coeficiente, que en este caso fue de 0.40, procedimos a calcular el área necesaria apoyándonos de una hoja de cálculo. Dentro de esta hoja ubicamos nuestra cuenca, y guiándonos en la fórmula vamos a multiplicar el coeficiente 0.1832 por el coeficiente del uso de suelo, por el área de la cuenca a la 3/4. Así podremos ver qué gasto llegará a nuestro camino y posterior definir o elegir qué obra de drenaje sería la que mejor para nosotros. En este caso se dedujo que eran 2 tubos de el diámetro mínimo, que son de 60 centímetros.